Vamos a ver una parte muy importante en las reglas de derivación, que es la regla de la cadena. Y para ello vamos a ver primero qué es la composición de funciones. Bueno, la composición de funciones es la aplicación sucesiva de dos o más funciones a una misma variable. Por ejemplo, si tenemos f de x y g de x definidas de esta manera, podemos formar la nueva función f compuesta con g, que se denota de la siguiente manera. O también suele denotarse en la forma f compuesto con g aplicado a x. Pero vamos a usar la primera notación y lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores de g de x. Por ejemplo, f de x vemos que es 2x menos 1. Entonces, donde teníamos x, irá g de x, o sea, 2 por g de x menos 1. Y ahora sustituimos el valor de g de x, que es x cuadrada. Entonces, esto será 2x cuadrada menos 1. Y esa es la composición de f con g. Veamos ahora la composición de g con f, o sea, g de f de x. En este caso, g de x es x cuadrada. Entonces, donde teníamos x, irá ahora f de x, que es 2x menos 1. Vamos a escribirlo de todas maneras así, f de x. Y f de x es 2x menos 1 al cuadrado. Y simplemente desarrollamos 4x cuadrada menos 4x más 1. Y esa es la composición de g con f. Veamos otro ejemplo. Ahora si tenemos este par de funciones, f compuesto con g de x será ahora, como había dicho antes, donde teníamos x, ahora irá g de x. Entonces vamos a poner paréntesis, 3 por g de x al cuadrado más g de x menos 2, que es f de x, ¿verdad? Y ahora sustituimos el valor de g de x, que es 1 entre x al cuadrado más 1 entre x menos 2, y esto se reduce a 3 por 1 entre x cuadrada más 1 entre x menos 2, y esa es la composición de f con g. ¿Cómo quedaría la composición de g con f? G de f de x. Ahora g de x es 1 entre x, entonces escribimos 1 entre f de x. Y simplemente sustituimos el valor de f de x, que es 3x cuadrada más x menos 2. Y esa es la composición de g con f. Veamos un último ejemplo. Y tenemos ahora g de x igual a seno de x y h de x igual a raíz de x más 1. Entonces la composición g con h quedará de la siguiente manera. G de x es seno de x, entonces donde teníamos x ahora pondremos h de x, y h de x es la raíz de x más 1, entonces esto es simplemente seno de la raíz de x más 1. Y esa es la composición de g con h.
¿Cómo quedaría la composición de h con g? H de g de x. Ahora, h de x es la raíz de x más 1, raíz de, entonces donde teníamos x era ahora g de x más 1. Y simplemente sustituimos el valor de g de x y nos queda entonces la raíz de el seno de x más 1, y esa sería la composición de h con g. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la regla de la cadena? Que si tenemos dos funciones cualesquiera y formamos una composición, por ejemplo, f de y de x, la derivada de esta función será la derivada de f respecto a y por la derivada de y respecto a x. Y eso es todo lo que nos dice la regla de la cadena. Bueno, veamos un ejemplo de la derivada de una composición. En este caso, la derivada de f compuesta con g. Vamos a hacerlo primero de forma explícita. Es decir, para la composición f compuesto con g de x, que es lo mismo que f de g de x, su derivada será la derivada de f respecto a g por la derivada de g respecto a x. Entonces, para sacar la derivada de f respecto a g, primero escribimos f como función de g. F de g sería g cúbica y su derivada, la derivada de f respecto a g, sería simplemente 3g cuadrada. Y ahora la derivada de g respecto a x, aquí no tenemos que escribirlo en función de otra variable. Entonces la derivada de g respecto a x es simplemente la derivada de esto, que es 4. Y entonces la derivada de la composición sería tres g cuadrada por 4. Ahora bien, no podemos dejar la derivada de la función en esta forma, ya que nuestra variable es x. Entonces simplemente sustituimos el valor de g, o sea, 3 por g, que es 4x menos 1 al cuadrado por 4. Y nuestra derivada al final es 12 por 4x menos 1 al cuadrado. Ahora bien, la derivación por regla de la cadena normalmente no se aplica de forma explícita, sino que partimos de una función que es una composición de funciones y vamos derivando implícitamente. Por ejemplo, para el caso que vimos anteriormente, es decir, estas dos funciones, si las componemos, llegamos a esta función y ahora quiero derivar esa función respecto a x, es decir, la derivada de h respecto a x, que desde luego tendrá que ser la misma derivada que calculamos anteriormente. Bueno, ahora, ¿cómo aplicamos implícitamente la regla de la cadena? Lo primero que tenemos que considerar es el orden en que se aplican las operaciones en la función. Y vamos a enfocarnos en la última operación que se aplica, que es elevar al cubo. Entonces, ¿qué se está elevando al cubo? Pues esto que tenemos aquí, que ya es una función muy sencilla de derivar, por tanto, podemos ver esto como una composición de dos funciones solamente. Entonces, vamos a considerar esto que pusimos en el paréntesis azul como
nuestra variable respecto a la que vamos a derivar. O sea, según las reglas que hemos visto, esta sería la derivada de una potencia, lo cual nos quedaría 3 veces esa variable elevado a la 3 menos 1. Y la regla de la cadena nos dice que esto va multiplicado por la derivada respecto a x de esa variable o función implícita que consideramos, que es 4x menos 1, 4x menos 1. Bueno, el primer factor nos queda simplemente 3 veces 4x menos 1 al cuadrado, y la derivada de 4x menos 1 es simplemente 4, ya que aquí tenemos la función de identidad multiplicada por 4, y esta es una constante. Recordemos que la derivada de una constante es 0 y la derivada de esto es 4. Entonces nos va a quedar todo eso por 4, y al final nuestra derivada será 12 veces 4x menos 1 al cuadrado.